Saludos muchachos. Vamos a continuar con nuestro trabajo de sistema de inyección Common Site. Ahora nos vamos a abocar a la bomba de alta presión. Recordemos de que tenemos aquí la ZL, quien da el nombre precisamente al sistema Common Site. La otra pieza destacable es precisamente la bomba de alta presión. También tenemos aquí los inyectores y la EQ. Bueno, en este sentido entonces vamos a abocarnos precisamente a lo que vendría a ser la bomba de alta presión. Previo antes vamos a observar los componentes del sistema de inyección, por lo menos algunos. Por ejemplo, aquí tenemos el sensor de velocidad del motor y punto muerto superior, más conocido como sensor CKP. El 2, que vendría a ser la EQ, el cual es un procesador electrónico. El 3 es el sensor de altitud o sensor de presión atmosférica. El 4 vendría a ser el manojo de cables, o sea, los cables que interlazan a los diferentes componentes del sistema. El 5 vendría a ser la ZL, en el cual podemos destacar el sensor de presión y la válvula limitadora de presión. La ZL es un conducto de alta presión de acero forjado. El 7 vendría a ser el inyector. En este caso es un inyector hidroelectrónico o en cambio también podemos llamarlo electrohidráulico. El 8 es el sensor de masa de aire. El 9 es el sensor de temperatura. El 10 es el modulador del turboalimentador. El 11 es la bomba de alta presión. Tenemos el 12, que es la electroválvula de inyección, del cual vamos a hacer referencia más adelante. Tenemos aquí el sensor de temperatura del aceite, el sensor del pedal del acelerador. Ahí estamos observando los diferentes componentes que engloban precisamente al motor. Ahora observamos el circuito de alimentación. El circuito de alimentación que tiene el sistema Common Site comprende el circuito de baja presión, el circuito de alta presión, el circuito de retorno. En el circuito de baja presión, inicialmente podemos observar desde el depósito que conformaría un circuito de aspiración donde se encuentra el tamiz o colador y ahí mismo una bomba eléctrica. Considerando que la bomba de alta presión tiene una bomba alimentadora de baja presión, entonces esta bomba eléctrica pasa a ser simplemente una bomba de cebado. El mismo trabaja el momento en el cual se da el contacto y el arranque. Ya una vez de que el motor funciona, a los 15 minutos de haber dado, a los 15 segundos de haber dado contacto, la misma se desactiva. Siguiendo el circuito, entonces la bomba alimentadora lo que hace es aspirar el combustible desde el depósito a través del tamiz. Luego pasa el combustible por el filtro, donde se retienen las impurezas más pequeñas, y nos referimos a las impurezas sólidas. Luego el combustible llega a la bomba de baja presión para luego ser impulsado en el mismo a la bomba de alta presión. El combustible que no sea impulsado al circuito de alta presión, entonces va a ir a través del conducto de retorno hacia el depósito. Vamos a ver enseguida. Aquí el combustible sale hacia la ZL a través de la cañería de alta presión.
La SIEL es un conducto único para los diferentes inyectores, el cual se está alimentando a una presión constante y a un caudal específico de acuerdo a las evoluciones del motor. El combustible no ingresa a la cámara de combustión mientras no se realice la inyección. Para que se realice la inyección, tiene que producirse un desequilibrio de presión en el interior del inyector. Ese desequilibrio de presión entonces provocaría que se produzca el retorno de combustible. Este retorno de combustible de los inyectores se va a juntar con el retorno del limitador de presión. Ya juntos estos van hacia el depósito, llegando a recolectar también el retorno de combustible de la bomba de alta presión. Ya tenemos aquí en conjunto el retorno de los inyectores, de la válvula limitadora de presión y la bomba de alta presión. Llega el combustible hacia el depósito, pero sin embargo, si este combustible va a retornar excesivamente caliente, ¿caliente por qué? Porque ha pasado por diferentes embobinados, tanto en los inyectores como en la bomba de alta presión. Si esta temperatura es superior a los 90 grados centígrados, entonces el combustible requiere refrigeración. ¿Por qué? Porque este combustible caliente puede llegar a juntarse con el combustible que está a una temperatura mucho menor y provocaría vaporización de combustible. Y esta vaporización son bolsas de aire que podría aspirar la bomba alimentadora, para luego ser impulsado burbujas de aire hacia el circuito de alimentación. Y tomemos en cuenta que el aire es el peor enemigo de todo sistema hidráulico. Bueno, en esta relación entonces habríamos visto el circuito de alimentación. Ahora nos vamos a abocar a la bomba de alta presión. Aquí podemos observar la bomba de alta presión. En este caso tenemos la bomba de baja presión, es la bomba alimentadora. Luego la caja de la bomba de alta presión y la electroválvula de inyección. Si observamos en este caso, tenemos la bomba de alta presión en corte, donde distinguimos que existen 3 émbolos, lo que nos da a entender que es una bomba radial. Si vamos observando, continuando con la numeración, tendríamos el eje de comando, la leva, el émbolo, el cual trabaja en el interior del cilindro que está en la misma culata, el conducto de entrada de combustible, el conducto de retorno, el conducto de salida de alta presión, la electroválvula de inyección, la culata, el resorte y el excéntrico. Aquí observamos una bomba de alta presión CP1 de Bosch, donde destacamos el conducto de entrada de combustible, el conducto de retorno, el conducto de alta presión, el cual va a través de una cañería de alta presión hacia la SIEL. Tenemos la electroválvula reguladora de presión. No todas las bombas ahora traen el desactivador del tercer pistón. En este modelo sí trajeron bastante. Y finalmente tenemos aquí la culata o la tapa del cilindro. Bueno, en sí el cilindro se encuentra en la misma pieza. Podemos observar en este caso la introducción de un destornillador de punta delgada al conducto de entrada. Ocurre que
en el interior lleva una válvula de lubricación. Cuando ejerce presión, entonces esta válvula permite de que el combustible pueda circular hacia los conductos de alimentación que tiene internamente. Cuando nos descuidamos en el mantenimiento, ocurre que esta válvula de lubricación se traba y bloquea el paso de combustible hacia el interior. Entonces, si nosotros queremos comprobar si el motor está o no está funcionando, entonces, o sea, si esta bomba está en buenas condiciones con respecto a la válvula de lubricación, introducimos el destornillador y realizamos ligeras presiones para ver si es que el mismo responde. Si responde, entonces, de hecho, vamos a considerar que va a trabajar. Pero en cambio, si no, querría decir de que se va a tapar el conducto de entrada y por lo tanto el motor no va a funcionar. Aquí observamos ya la bomba de alta presión sin la tapa y el bancada del eje. Observemos precisamente el eje de comando, aquí el excéntrico y la leva. En la parte superior notamos lo que vendría a ser el empujador. Luego vamos a verlo en despiece. El excéntrico va a empujar hacia al émbolo, hacia la parte externa para poder ejercer la presión. El número 1 en este caso vendría a ser la culata, el 2 vendría a ser el émbolo de presión con sus respectivos resortes, el 3 el conducto de presión, de alta presión, el 4 es el conducto de retorno, el 5 el asiento de la válvula de presión. Esta vendría a ser la válvula de presión. En conjunto, ya por el accionamiento, se llama electroválvula reguladora de presión. Y el 7, que vendría a ser el empujador. Bueno, ahí observamos los componentes de una bomba CP1. Notemos el desactivador del tercer émbolo. Relativamente observamos aquí un poco más notorio la presencia del eje de comando o eje de arrastre, el excéntrico y la leva. Ahí vemos los empujadores, lo mismo que aquí. Este es el gráfico de la válvula reguladora de presión o electroválvula reguladora de presión. Debemos considerar que, como es una bomba inyectora, una bomba de alta presión, Bosch, entonces lo que lleva es una válvula reguladora de presión. En cambio, si fuera una bomba denso, sería que tenga una válvula de succión o caudal. Que esa referencia se lo va a realizar más adelante. Notemos en este caso que la válvula reguladora de presión se encuentra trabajando en el circuito de alta presión. Por la acción electromagnética, entonces el vástago presiona a la válvula misma en sí contra su asiento, haciendo de que se produzca una resistencia a la salida del combustible, elevando su presión. Esta presión se va a elevar dependiendo de la velocidad en la que trabaje el motor. Vaya a ser el caso entre 1350, 1600 e incluso hasta 2000 bar, pero en alta velocidad. En caso, por ejemplo, de quitar contacto, entonces, o sea, apagar el motor, aquí desaparece el campo magnético y la válvula se va a abrir descargando el combustible hasta que llegue a unos 100 bar. ¿Por qué? Porque este resorte está calibrado a esa presión. Entonces, descarga combustible hacia el retorno y cuando ya baja la presión aproximadamente a los 100 bar, este resorte empuja a la válvula contra su asiento, bloqueando hacia el retorno.